Estamos enlazados con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, comentarista en este espacio de noticias desde hace muchísimos años. Y a él lo quiero traer, con eso de que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, lo quiero traer para que le entremos a dos temas. El tema de lo que acabamos de comentar con el Plan B, recién aprobado en el Senado de la República, ya lo comentamos con Germán Martínez Cáceres hace un momento, pero también el tema que ha detonado el asunto de la condena contra García Luna, el veredicto contrario de culpabilidad en contra de quien fuera el poderoso superpolicía durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y lo que esto ha detonado políticamente. Decíamos, Carlos, hace un momento que este juicio a García Luna no solamente es de carácter judicial, es también de carácter político por lo que ha significado este misil que han enviado los fiscales estadounidenses hacia México al cuestionar los temas de la seguridad nacional que en su momento y de hecho hoy día permiten la presencia del crimen organizado, del narcocrimen que tiene un poder ilimitado, Carlos, salvo tu mejor opinión. ¿Qué tal, Pepe? En efecto, todo juicio de un político se vuelve un juicio político. Todo juicio de un calibre como un exsecretario de Estado y un exsecretario que fue el responsable de la seguridad pública en el sexenio, pues con más cambios en las políticas de seguridad, que transformó la lógica con la que se enfrentaba el crimen organizado a uno que llevó a una mucho mayor violencia, por supuesto es un acontecimiento político. Si eso le sumamos que el presidente era Felipe Calderón, quien es la némesis perfecta del presidente López Obrador, si a eso le sumamos las cuestionables resultados para sobre todo la oposición de la elección del 2006, pues la mesa está puesta para esto, Pepe. Entonces, desde el punto de vista de México, de la política mexicana, pues el presidente juega bien sus cartas. Sus cartas es recordar lo más que pueda, con la mayor frecuencia, ya sea el cartel inmobiliario en la Benito Juárez o esto, que la gran justificación de que él haya llegado al poder y lo que justifica la Cuarta Transformación es enfrentar a pues la mafia del poder, como le llama él, a todo este tipo de contubernios, algunos de los cuales fueron por excriminales, pero fueron mostrados en el juicio contra García Luna. Y por supuesto esto sirve para no hablar de los problemas del crimen organizado hoy, porque si el crimen estuviera resuelto, no habríamos tenido el violento mes de enero. Si el tema de la porosidad de la frontera mexicana estuviera resuelto, no tendríamos la preocupación que hay en Estados Unidos respecto al fentanilo, que buena parte de este viene de México. Entonces, mejor regresar al pasado que enfrentar los problemas del presente, pero ciertamente es un golpe político eficaz, paga para el presidente Calderón, expresidente Calderón, es un costo gigantesco, era su mano derecha en materia de seguridad, era quien le organizó la estrategia, el que le ayudó a reconstruir la Policía Federal, etcétera, etcétera, y pues la evidencia de este juicio, por más que haya sido con testigos, pues todos ellos criminales o excriminales, pues es un misil del cual pues no se va a poder sacudir. Pero tiene razón el presidente de la República cuando pregunta que Felipe Calderón, ya sabemos que es su némesis, su enemigo, su adversario, cuando pregunta que Felipe Calderón durante 6 años nunca se enteró del calibre de personaje que lo asesoraba y le obedecía como secretario de Seguridad Pública Federal en la disque llamada lucha contra el narcotráfico. ¿Qué Calderón no lo sabía? O si lo sabía, ¿por qué no explica la razón por la cual nombró a Genaro García Luna? Ahí tiene toda la razón el presidente, quien ayer mandó una larga justificación a su mandato como jefe del Estado mexicano en el combate al crimen organizado, pero no explica exactamente el tema de García Luna, no le entra Calderón a ese punto, y ahí el presidente sí le ganó el partido y el set. Por supuesto, la pregunta es esa: siempre que hay un acto de corrupción en un gobierno, siempre que hay sobre todo una falla de este tamaño, la pregunta es, ¿el presidente estaba informado o el jefe estaba informado o no? El presidente López Obrador, muy al arranque de su sexenio, dijo algo así como: no se hagan bolas, lo que pasa en un presidente siempre está informado de todo. No lo sé. Yo creo que para el expresidente Calderón, que hizo toda esta colaboración con los Estados Unidos, que siguió una serie de pues, lógica en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, que obedecía
o sea, buena parte de la estrategia de los Estados Unidos, pues debe estar, yo no sé, pero si sabía, es muy raro que siguieran colaborando los Estados Unidos con ellos, porque como tú bien recuerdas, Pepe, hasta el final el gobierno de los Estados Unidos pues tenía reuniones de trabajo a los más altos niveles con García Luna. Entonces da la impresión que las autoridades de Estados Unidos tampoco sabían en ese entonces esa información. Pero obviamente, Pepe, no tengo idea. La misma pregunta se puede hacer siempre a cualquier problema que haya una administración. Y la verdad es que los presidentes, lo mismo aplica para el presidente López Obrador ahora, los presidentes tienen un tiempo finito y cuántas cosas medio los engañan o no se enteran bien o nunca tratan el tema, pues no lo sé. Pero desde el punto de vista político, Pepe lo que dice es impecable, la victoria política es de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, que eso nos resuelva a nosotros hoy el problema de violencia y de presencia creciente, como trae hoy un documento en primera plana en Reforma, de cómo se ha extendido la extorsión en el país, el número altísimo de ciudades mexicanas entre las ciudades más violentas del mundo, pues no, eso no resuelve los problemas de hoy, pero claro que le da muchos puntos políticos al presidente López Obrador, Pepe. Finalmente, un breve comentario sobre el tema aprobado ya de plano, ya lo sabíamos de antemano, en el Senado de la República, me refiero al Plan B electoral. Pepe, como hemos dicho siempre, todas las reformas electorales en el pasado se hicieron por consenso. Hicieron por consenso porque la lógica de las reglas del juego electoral es que todos, sobre todo la oposición, sobre todo la minoría, sienta que hay reglas parejas para la contienda. Así se hizo incluso después de la elección del 2006, cuando para volver a sentar en la mesa el PRD le pidieron la renuncia o lo destituyeron a Luis Carlos Ugalde, gran error a mi juicio, pero es otro tema. Cambiaron una serie de reglas que para el PRD y quien fue su candidato, López Obrador, explicaban en parte su derrota, como el uso de spots por privados para hacer propaganda política, que se eliminó. Si de esa tradición que está en casi todos los lugares del mundo democrático, que las reglas tienen que ser consensadas, se rompe. Se rompe no solo, sino se rompe al cuarto para las 12, cuando las elecciones, desde el punto de vista jurídico, ya las tenemos arriba, la elección con la ley vigente todavía, porque no se promulga el Plan B, arranca el 1 de septiembre, la ley dice que no puede haber cambio, el 2 de septiembre no puede haber cambio sino hasta el 2 de junio, entonces nos mete en una tensión política y en un cuestionamiento potencial de las elecciones, que yo no acabo de entender la lógica para quien pues fue oposición y sabe lo importante que son reglas parejas, pero sí pone un signo de interrogación, como ya lo han señalado muchos articulistas, la calidad de la democracia mexicana, y eso es lo que ahora está en juego, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Un saludo cordial. Gracias a ti, un abrazo. Hasta pronto, gracias, el doctor Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Por cierto, le informo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista negra a 6 presuntos operadores